3:33 en punto, el pestillo metálico de la puerta trasera se levantó solo. Un clic tras otro, como si unas manos invisibles lo empujaran desde fuera. Y cuando la puerta por fin se abrió, Marcos juró que empezó a escuchar el sonido de una respiración a su lado. Buenas noches, insomnes. Esta historia me la envió Marcos y me pidió que la contara tal y como él la vivió. La misión de hoy es clara. Si la puerta empieza a abrirse sola en mitad de la noche, no la dejes entrar. ¿Alguna vez has sentido que una puerta respira? No que se abra con corriente, no que se hinche con el aire de la noche, sino que parece esperar, como si alguien al otro lado sostuviera el pomo y no se decidiera a entrar. A mí me lo contó Marcos, un tipo corriente, aunque quizá eso es lo que más me inquieta, que fuera tan normal, porque cuando alguien extraño te habla de estas cosas, lo descartas. Pero cuando lo hace alguien con mirada serena, voz pausada y una calma demasiado contenida, se te queda dentro. Lo conocí en una cena cualquiera, nada especial. Un par de amigos en común, comida corriente, conversación sin brillo, hasta que salió el tema de las casas viejas. No sé si has notado cómo, a veces, basta una palabra para que alguien cambie por completo. Marcos levantó la vista de su copa de vino y, sin hacer ruido, dejó caer lo suyo. ¿Sabes lo que pasa a las 3:33 de la mañana? No sonó como un chiste, ni como mito, sonó como advertencia. Yo asentí. Había escuchado demasiadas historias sobre esa hora maldita, pero lo que vino después no era repetición, era confesión. Marcos heredó una casa a las afueras, vieja, de esas que crujen incluso cuando no caminas sobre ellas, rodeada por un bosque denso, como si se tragara la luz. Y lo curioso es que, según él, la casa nunca fue un problema, hasta que comenzó a escuchar los golpecitos, siempre iguales, siempre a la misma hora, 3:33. Unos toques suaves, insistentes, en la puerta trasera que daba al jardín. Al principio pensó en un gato o en el viento, pero cada noche eran iguales, 3 golpes secos, y cada mañana la puerta aparecía entreabierta por 1 milímetro. No más. Al principio me reía, me dijo. Pensaba que era yo, que olvidaba cerrarla, pero no era olvido, y no era el viento. La segunda semana comenzó a marcar con cinta la rendija de la puerta, y lo extraño es que la cinta nunca se rompía. Pero cada amanecer, la puerta estaba un poco más abierta que la noche anterior, apenas imperceptible, hasta que, después de varios días, la rendija era ya del tamaño de una mano. Marcos se obsesionó. Fotos, medidas, comparaciones, quería pruebas, quería demostrar, aunque solo fuera para sí mismo, que no estaba loco. La tercera semana decidió grabar. Puso el móvil en el comedor, apuntando directo a la puerta. Revisó el vídeo a la mañana siguiente. Todo normal, salvo un detalle. A las 3:33 exactas, la imagen se cortaba por un segundo. Pantalla negra. Y cuando regresaba, la puerta estaba un poco más abierta. La noche siguiente, lo mismo. Corte, silencio, puerta abierta. En la tercera grabación ocurrió algo distinto. Había colocado una lámpara junto a la cámara, y justo en el momento del corte, la lámpara parpadeó, como si algo invisible hubiera pasado entre la luz y la cámara. Un destello, un cruce. Cuando la imagen volvió, la lámpara estaba en el suelo, y la puerta abierta de par en par. Marcos me dijo que esa fue la primera noche en que tuvo miedo de verdad. No miedo de un ruido, ni de un fallo eléctrico, miedo de que alguien o algo estuviera jugando con él. Esa madrugada no se atrevió a dormir. Se sentó frente a la puerta con la cámara en la mano, temblando, esperando las 3:33. Y lo que ocurrió entonces no debería haber sido posible. El pestillo metálico de la puerta se levantó solo, despacio, no de golpe, no como si lo forzaran. Fue un movimiento lento, calculado. Cada clic del mecanismo sonaba como una campana fúnebre en mitad del silencio. La puerta se abrió apenas unos centímetros. La luz de la luna entró, dibujando una sombra alargada en el suelo de madera. Marcos apuntó el móvil, y en la pantalla, nada. Solo la puerta entreabierta y la oscuridad. Pero él lo sentía. Lo describió como un cambio en el aire, como si la habitación hubiera ganado peso de golpe.
Cuando revisó el vídeo, lo que encontró fue peor. Un solo fotograma, congelado. Y allí, una figura alta, delgada, sin rostro, de pie en el umbral. Y entonces, el vídeo se cortó por completo. El móvil se apagó y toda la casa con él. Marcos me confesó que esa noche no respiraba, que permaneció inmóvil esperando a que el sol lo rescatara. Pero lo más inquietante es que, cuando la luz entró, la puerta seguía abierta, apenas unos centímetros, como si lo que estaba afuera hubiera decidido esperar. Marcos no huyó, y eso es lo primero que me cuesta entender. Cualquiera habría cerrado la puerta de un portazo, habría corrido hasta perder el aliento, o al menos habría llamado a alguien, pero él no. Se quedó sentado, mirando esa rendija que parecía respirar con cada segundo que pasaba. Me dijo que su cuerpo estaba paralizado, pero no por miedo al qué, sino por miedo al cómo, porque todo aquello no tenía lógica. Una puerta no se abre sola, un pestillo no se levanta sin manos, y sin embargo, lo había visto. La noche siguiente trató de convencerse de que había sido un fallo eléctrico, un reflejo, un engaño de la cámara, pero a las 3:33, en punto, los golpes volvieron. 3. Secos, como nudillos contra madera. Solo que esta vez, al otro lado no había silencio, había un murmullo. Marcos lo describió como voces enredadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero todas en un tono bajo, como rezos o susurros. No entendía las palabras, solo la cadencia. Era como escuchar una conversación desde el fondo de una piscina, me dijo. Encendió la luz del comedor, pero el murmullo no desapareció. Seguía ahí, detrás de la puerta trasera, constante, como si lo esperaran. Entonces sonó algo más, un teléfono. No tenía línea fija en la casa, nunca la había instalado, y aún así, el timbre retumbó por las paredes. Era un tono metálico, antiguo, como esos teléfonos de disco que uno recuerda de los abuelos. Marcos se quedó helado. El sonido no venía de fuera, sino de dentro, desde el pasillo. Con el corazón desbocado, buscó el origen, y en la mesa del recibidor lo vio. Un teléfono negro, pesado, con el auricular brillante como recién colocado allí, un aparato que no había visto nunca. El timbre sonó una vez más, y se detuvo. Él juraba que no quería tocarlo, que sus manos temblaban demasiado, pero algo en el silencio que siguió lo obligó a hacerlo. Levantó el auricular. Marcos. No era una voz reconocible, era más bien un aliento con forma de palabra, como si alguien susurrara su nombre desde una distancia imposible. Se quedó en silencio, esperando. El murmullo del otro lado de la puerta se mezclaba con el zumbido del teléfono, y entonces la voz volvió. No abras. Un escalofrío le recorrió la espalda. La advertencia fue clara, pero también absurda. ¿No abras? ¿Qué? ¿La puerta? ¿El teléfono? ¿Sus propios ojos? Antes de que pudiera preguntar, el auricular se volvió frío, helado, como si lo sostuviera un bloque de hielo, y después, el silencio. El teléfono desapareció tan pronto como había aparecido. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la mesa estaba vacía, ni rastro de cables, ni aparato, ni timbre. Esa noche no durmió, se quedó sentado con la espalda contra la pared, observando la puerta trasera, sintiendo que algo respiraba al otro lado. Al amanecer salió de la casa y recorrió el bosque que la rodeaba. No encontró huellas, no encontró signos de nadie, solo algunas ramas rotas y el silencio absoluto que envuelve esos lugares donde parece que nada ocurre, hasta que ocurre. Pero lo peor vino después, porque ya no necesitaba estar en la casa para escucharlo. La noche siguiente, en su propio coche, de camino a la ciudad, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez desde el asiento trasero. Giró con violencia, casi estrellándose. No había nadie, no había nada, pero el timbre seguía retumbando en su cabeza. No abras. Eran las mismas palabras, la misma voz, solo que esta vez no necesitó levantar ningún auricular. Las escuchó claras, directas, dentro de su oído. Marcos me miró a los ojos cuando lo contó y me dijo algo que todavía me acompaña. A veces siento que ese teléfono aún está en alguna parte y que tarde o temprano volverá a sonar. Marcos intentó seguir con su vida. Se repitió a sí mismo que todo aquello había sido una alucinación, fruto del insomnio, del aislamiento en aquella casa.
Se mudó por un tiempo al piso de un amigo en la ciudad, buscando ruido, buscando gente, y durante unas semanas pareció funcionar. Hasta que un martes cualquiera, en plena tarde, el teléfono sonó otra vez. Estaba en el trabajo rodeado de gente. Nadie más lo oyó, ni sus compañeros ni los clientes, solo él. El timbre metálico, nítido, clavándose como un cuchillo en su oído. Trató de ignorarlo, de fingir que no pasaba nada, pero cada vez que giraba la cabeza sentía que el aparato negro estaba allí, justo detrás de él, esperando a que lo mirara. «No abras», susurraba la voz. Aquella noche, desesperado, decidió enfrentarse a lo que fuera que lo atormentaba. Condujo de vuelta a la vieja casa en las afueras, convencido de que si entendía de dónde salía todo, podría detenerlo. La casa lo esperaba igual que la había dejado: polvo, silencio y ese olor a madera vieja que parecía impregnado en cada rincón. A las 3:33 exactas, los golpes en la puerta trasera resonaron con una precisión enfermiza. 3, como siempre. Y después, el murmullo. Pero ahora ya no eran voces lejanas ni rezos incomprensibles. Eran frases claras, distintas. Un abre, mezclado con un cuelga. Un entra, chocado con un sal. Mandatos opuestos, como si varias presencias discutieran entre sí, todas pugnando por hacerse escuchar. Marcos temblaba, con la espalda pegada a la pared, y entonces lo oyó. El timbre. El teléfono estaba otra vez en la mesa del recibidor, negro, pesado, brillante. Esta vez no dudó. Lo descolgó con violencia, como quien arranca una venda de golpe. Silencio. Solo su respiración al otro lado. Y entonces, la voz. «Ya abriste». No supo qué responder. El auricular le quemaba la piel, como si no estuviera hecho de plástico, sino de metal al rojo vivo. Lo soltó y cayó al suelo con un estruendo que retumbó por toda la casa. El teléfono vibraba, sacudiéndose sobre la madera, como si algo dentro quisiera salir. Y entonces Marcos cometió el error que lo cambió todo. Abrió la puerta trasera. No había nadie, solo la oscuridad del bosque. Pero en cuanto lo hizo, el teléfono se apagó. Las voces callaron y por primera vez en semanas el silencio fue absoluto. Un silencio tan pesado que dolía. Marcos cerró la puerta con fuerza y corrió hacia el pasillo. El aparato ya no estaba, ni rastro. Pero el silencio se rompió con algo peor. Un golpe seco contra la ventana del salón. Se acercó con cautela y vio su propio reflejo en el cristal. Solo que no estaba solo. Detrás de él, reflejada con nitidez, había otra figura, alta, delgada, sin rostro, y en su mano sostenía el teléfono negro. Marcos giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. «No abras», susurró la voz, esta vez directamente detrás de su oído. El grito que soltó apenas salió de su garganta. Su cuerpo entero se tensó, incapaz de reaccionar. Y lo último que recuerda de esa noche fue caer de rodillas, mientras el eco metálico de un timbre interminable lo envolvía todo. Cuando despertó era de día. Estaba tirado en el suelo del salón, la puerta cerrada, las ventanas intactas, ningún teléfono a la vista. Pero desde entonces, cada vez que escucha sonar un timbre, aunque sea de un móvil o de un despertador, siente que no es un simple sonido, siente que es una llamada, y que si no responde, alguien más lo hará por él. Desde aquella noche, Marcos pensó en abandonar la casa para siempre. De hecho, lo intentó. Recogió lo poco que tenía, condujo sin mirar atrás y se refugió en casa de su madre. Pero la llamada lo siguió. Una madrugada, a las 3:33 exactas, el móvil vibró en su mesilla de noche. En la pantalla no había número, solo una palabra: desconocido. Él no quería contestar, sabía lo que pasaría, pero al mismo tiempo sabía que no contestar tampoco lo salvaría. El dedo le tembló cuando aceptó la llamada. «Marcos». La voz era la misma, ronca, sin género, apenas humana. Esta vez no hubo advertencias, esta vez fue una orden. «Ven». Marcos sintió que algo se le arrancaba del pecho, como si su voluntad ya no fuera suya. Se levantó y condujo hasta la casa sin recordar el trayecto. Cuando llegó, las luces de dentro estaban encendidas, aunque nadie había encendido nada. En la mesa del recibidor lo esperaba el teléfono, negro, perfecto, imposible. El auricular ya estaba levantado.
Y del otro lado, voces. No una, sino muchas, todas repitiendo su nombre, estirándolo, deformándolo, hasta que dejó de sonar como un nombre y se convirtió en un lamento. «¿Qué quieren de mí?», gritó Marcos, con lágrimas en los ojos. El teléfono se cayó, y entonces desde el pasillo oscuro llegó la respuesta. No una voz, sino un coro, como si toda la casa hablara al mismo tiempo. «Queremos que escuches». Las paredes vibraron, las ventanas se agrietaron. Marcos sintió que estaba dentro de un eco imposible, como si el sonido mismo quisiera aplastarlo. Corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. La manija estaba helada, fija, como si alguien la sujetara desde el otro lado. Se giró y vio que el teléfono ya no estaba en la mesa. Estaba en el suelo, a pocos centímetros de sus pies, sonando. Lo levantó con desesperación, queriendo romperlo, estrellarlo contra la pared. Pero el aparato pesaba demasiado, como si no fuera un teléfono, sino un bloque de hierro fundido. Y del auricular colgando, escuchó algo distinto. Un tono de llamada, como si él mismo hubiera marcado un número. Y entonces, alguien contestó. «¿Diga?» Era la voz de una mujer, cansada, asustada. Marcos abrió los ojos con terror. Reconocía esa voz. Era la de su hermana, muerta hacía ya 2 años. Se desplomó de rodillas, el teléfono cayó de su mano y aún así la voz seguía saliendo clara desde el auricular. «¿Marcos? ¿Eres tú? ¿Dónde estás?» El llanto lo ahogaba. No podía hablar, no podía moverse, solo escuchaba, sintiendo que aquello era una trampa demasiado cruel, demasiado perfecta. El timbre volvió a sonar, solapando la voz de su hermana, engulléndola hasta convertirla en ruido. Y con cada repique, la casa se iluminaba con destellos blancos, como relámpagos encerrados en las paredes. Marcos gritó, un grito que nunca salió del todo, porque en ese instante el mundo se apagó. Cuando volvió en sí, estaba en la carretera, dentro de su coche, con el cinturón abrochado. Eran las 6 de la mañana. No había rastro de la casa en el retrovisor, ni del teléfono. Solo el zumbido persistente en su oído, como si alguien todavía respirara allí dentro. Me miró fijo cuando terminó de contarlo. Creo que nunca colgué esa llamada. Y si algún día suena en tu casa, no contestes. Desde que Marcos me contó su historia, no puedo dejar de pensar en ese detalle. La puerta nunca volvió a estar completamente cerrada, ni con el pestillo, ni usando cadenas. Siempre quedaba una pequeña rendija abierta, como si algo siguiera respirando detrás de esa madera. A veces me pregunto si alguno de vosotros ha vivido algo parecido. Quizá también hayáis sentido esa presencia esperando al otro lado. Si es así, contádmelo en los comentarios. Quiero leer vuestras historias en estas noches de insomnio que compartimos. Y si queréis seguir escuchando voces que no dejan dormir, quedaos cerca. Suscribíos, insomnes. Cada noche, una nueva llamada. Y tal vez la próxima sea para vosotros.